trófica, lo que era una red trófica, y habíamos visto un poquito lo que era una cadena de herbívoros y una cadena de detritívoros. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es producción. Y productividad, una producción o productividad primaria desde el punto de vista más de la ecología, que vamos a ver que tiene algunas diferencias con lo que se considera productividad en agronomía. Nosotros partido de este esquema donde tenemos un ecosistema con distintos compartimentos formados por autótrofos, heterótrofos, por el mismo suelo y sus organismos, en donde están relacionados mediante cadenas tróficas y en lo que hay no solamente una circulación de nutrientes, sino que hay flujo de energía. Habíamos hablado de que al transferirse energía de un nivel trófico a otro, una parte de ella se pierde en forma de calor. ¿Por qué? Porque el organismo de cada nivel trófico tiene un gasto en su propio mantenimiento. Entonces, nunca la energía en los productores primarios, es decir, en las plantas, nunca ese componente energético acumulado a nivel trófico va a llegar tal cual a 2 o 3 niveles tróficos como puede ser un carnívoro secundario. Siempre va a llegar menos energía. ¿Por qué? Porque mucha de esa energía que ingresa a nivel trófico es usada para el propio mantenimiento. Entonces, tenemos este concepto de que esa energía procedente en principio del Sol se tiene que transformar y se tiene que demostrar que esa energía fue usada para algo por parte de los organismos, en este caso, cuando hablamos de producción primaria, los productores de las plantas. Entonces, ¿cómo se manifiesta que esa energía que fue captada del Sol, cómo sabemos nosotros que fue aprovechada por las plantas? Y eso es bastante sencillo, porque esa energía radiante del Sol se acumula como tejidos nuevos en cada estación de crecimiento de las plantas. Entonces, de ahí parte el concepto de la producción primaria, que como ustedes pueden leer en la diapo, ven que es la cantidad de energía, por supuesto, junto a elementos inorgánicos, que las plantas para convertir en materia orgánica por unidad de superficie y tiempo mediante el proceso de la fotosíntesis. Y ahí los llevo a la parte inferior de la diapositiva. Fíjense las unidades en que se mide la producción primaria. Estas dimensiones, la energía, la superficie a la que está referida y al tiempo. La energía, muchas veces hay equivalentes en lo que es masa o peso. Siempre, como ustedes ven ahí abajo, 10 kilocalorías es más o menos 10 gramos de carbono, y 50 gramos de carbono corresponde, depende de la especie o el tipo de planta, aproximadamente a unos 100 gramos de materia seca. Entonces, se intercambia, aunque no es tan directo, lo que es energía por peso, porque la energía es muy difícil de medir en terreno. Es más fácil medir peso. Se supone que si algo pesa más es porque incorporó más energía y viceversa. El tema es que esa energía puede ser una energía total, sin que consideremos lo que se gastan en el propio mantenimiento, es decir, por la respiración. Entonces, esa energía que las plantas incorporan por unidad de superficie y tiempo es lo que conoce como la producción primaria bruta. Ahora bien, si a esa energía, a esa producción primaria bruta, le restamos lo que se gasta en la respiración para el propio mantenimiento, ahí obtenemos lo que es la producción primaria neta. Y les pregunto, cuando ustedes ven una planta, cualquiera sea ella,
¿Qué están viendo ustedes? ¿Producción primaria bruta o producción primaria neta? ¿Nadie me va a responder? ¿Y sería bruta, profe? ¿O no? Y no, Juan, es la neta. Porque como las plantas están fotosintetizando y respirando al mismo tiempo, ¿viste? Al estar respirando, siempre lo que nosotros vemos como resultado final es las plantas producto de su productividad primaria neta. De hecho, ustedes saben, y tal vez lo han hecho en la clase de fisiología vegetal, nosotros podemos, es más fácil determinar la producción primaria neta, porque es lo que pesamos cuando cortamos una planta, ¿sí? En función del tiempo, y a eso le restamos la respiración, que nosotros la podemos medir y determinar mediante métodos fisiológicos. Entonces, podemos medir la neta y a través de ensayos fisiológicos podemos saber cuánto es la respiración y así sumamos y tenemos la bruta. ¿De acuerdo? Es más fácil la neta, se puede ver la neta de forma directa y la bruta de forma indirecta. Ahí está. ¿Qué sucede? Fíjense, no sé si es suficientemente clara la diapositiva. ¿Qué sucede cuando llega una radiación incidente? Ahí vemos que, si ustedes se acuerdan las longitudes de onda de la radiación incidente, sabemos que una parte no es utilizable porque no está en la longitud de onda adecuada. Y eso representa más del 50% del espectro de la luz. Entonces, tenemos una radiación que no le sirve a las plantas. Por lo tanto, es un montón de energía que no es aprovechable. Tenemos entonces la radiación fotosintética activa, de la cual una parte no es interceptada por las hojas. ¿Por qué? Normalmente porque no hay suficientes hojas en la planta. Otra parte sí puede llegar a las hojas, pero puede ser reflejada o en su defecto va a incidir mucho lo que es la inclinación que tenga la hoja respecto a los rayos solares. Normalmente, por ejemplo, muchas hojas como de la resina tiene resinas, o ceras, distintas sustancias que la hace brillante a las hojas, y eso ayuda mucho a reflejar la radiación solar. Por lo tanto, también, eso por supuesto ocurre en muchas plantas de desierto. Entonces, hay otra parte que no puede ser aprovechada porque o es reflejada o las hojas están inclinadas y no puede ser captada. Otra parte es, como dice la segunda ley de la termodinámica, que una parte de la energía se va a perder en forma de calor, que no es aprovechable. Entonces, de toda esa energía que llega, una parte se va a transformar en calor y por lo tanto no va a ser aprovechable para la formación de tejido. Tenemos lo que es alcanzar la producción primaria bruta, a la cual nosotros restamos lo que es la respiración, obtenemos lo que es la producción primaria neta, que normalmente alcanza un porcentaje de entre el 14, entre el 10 y el 15% aproximadamente de la energía inicial. Es decir, que la energía completamente aprovechable y un porcentaje muy bajo es lo que realmente va a pasar a formar, va a formarse en energía química y transformarse en nuevos tejidos de la planta. Y acá está una cuestión. ¿Cómo harían ustedes si supónganse que los contratan en un productor, un ganadero, tiene un pastizal, ¿sí?
y él quiere saber la productividad primaria porque saben que los ganaderos, pues, sobre todo cuando empiezan con un pastizal nuevo porque han comprado un campo, siempre quieren saber la curva de productividad. Es decir, quieren saber en qué época del año tienen mayor abundancia de pastos. Entonces, eso les sirve para saber, para regular lo que es el manejo ganadero en cuanto a la cantidad de cabezas de ganado y el momento que es óptimo para llevarlo al campo, ¿no? O para rotaciones entre distintos potreros, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo harían ustedes en campo? ¿Sí? Para determinar la productividad de pastos al cabo de un periodo de tiempo de 3 meses. Escucho la respuesta. ¿Están ¿Puedes pensando? repetir la pregunta? Sí, profe, se me entrecortó justo cuando Bueno, preguntó. ahí va. Si a ustedes lo contrata un ganadero para saber cuál es la productividad de pastos que va a tener al cabo de un periodo de tiempo de 3 meses, ¿cómo hacen ustedes el ensayo de campo para saber qué productividad va a tener al cabo ese hombre al cabo del tiempo? Les pongo, vuelvo con la diapositiva atrás y lean lo que es el concepto de producción primaria. Tendría que primero pesar el pasto, ¿no es cierto?, como materia seca, medir una superficie y según la cantidad de días que tendría el mes. Sí, Habría por que ahí va la realizar un cosa. ensayo. Sí, por supuesto, tiene que ser un ensayo. ¿Y en qué consistirá en ese ensayo? Evidentemente hay que pesar, ahí empezamos bien. Hay que pesar las plantas. Falta el diseño. A ver, Fernanda, otra vez. Tomando muestras del total de superficie, seleccionar el muestreo, ¿no es cierto?, la cantidad de muestras que vamos a tener y de cuánto. Sí. Ahí está, hacemos un muestreo. Correcto, hacer un muestreo. ¿Qué tipo de distribución tiene? Si es un muestreo aleatorio, uno estratificado o uno sistemático. Correcto, vamos a tomar muestras de planta para eso seco, como dice Anda, muy bien. Ahora, haciendo todo eso, pesando, ya tenemos el resultado que podemos llamar producción primaria o solamente tenemos biomasa. ¿Qué nos falta para tener la productividad primaria? ¿Qué nos falta en el diseño para obtener la productividad primaria? Hasta ahí va bien, nos falta algo para poder obtener, porque hasta ahora hemos obtenido biomasa, pero no tenemos El productividad. tiempo y la superficie. Claro, ¿y el tiempo? ¿Cómo hacemos para incluir el tiempo en el diseño? Y podemos hacer un ensayo, digamos, corto y extrapolar los resultados. El tipo les ha dicho 3 meses. O podemos, esos 3 meses, seleccionar cierta cantidad de días, como una unidad de días. Por ahí va la cosa. Pero ¿qué Si tal no, si yo les digo? Sí, Juan. buscar una producción cercana que tenga más o menos las mismas condiciones y que ya esté funcional, y ahí tomar las muestras. Sí, pero a él lo que le interesa es su campo, porque él quiere meter vacas o lo que sea ahí. Evidentemente el resultado no se le puede dar de forma inmediata. No se le puede dar, hay que hacer el ensayo. Pero ¿qué tal si les digo que hay que muestrear 2 veces?
¿Cómo lo interpretan a eso? Se puede acarrear error. Yo lo haría No, por una cuestión de cuando digamos, se produce el sesgado del pasto y a ver cuánto tarda en volver a crecer y a volver a producir la materia. ¿y cómo? Entonces, en la práctica, para saber esa respuesta, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dejarlo crecer, digamos, Sí, producir un corte y volver a dejar crecer. correcto, y eso es lo que se hace. Este hombre les pidió, el productor, al cabo de 3 meses. Entonces, lo que uno puede hacer sencillamente es hacer un muestreo, hacer un corte, ¿sí? Según lo que indica el muestreo, tomar biomasa, preferentemente peso seco, y al cabo de 3 meses retira el muestreo en la misma zona, pero no en las mismas unidades muestrales, ¿sí? Entonces selecciono otras unidades muestrales y veo, ¿sí?, qué ha pasado durante ese periodo de tiempo, cuánta biomasa se ha acumulado. ¿Por qué no selecciona las mismas unidades muestrales? Simplemente porque yo ya he efectuado un corte. Entonces partimos de una situación que no es totalmente natural, si por ahí se pueden mezclar mecanismos de compensación. Entonces lo que hace uno es tener una extensión, un área, un territorio, determina un grano, por ejemplo, distribuye de forma aleatoria 100 unidades muestrales y en este primer muestreo selecciona 30 y muestrea 30. Y en el segundo muestreo, al cabo de 3 meses, selecciona otras 30. Toma biomasa en el primer muestreo, toma biomasa en el segundo muestreo y después hace una resta. Lo que obtuvo en el segundo muestreo menos lo que obtuvo en el primer muestreo, ese es nuevo que se ha acumulado. Eso es productividad. ¿Qué, Entonces, profe, que se ha acumulado? eso es tejido nuevo, porque se aumentó la biomasa en el segundo muestreo, que es lo estable. Al hacer el segundo muestreo, terminar biomasa, es esperable que haya habido aumento de que las plantas hayan crecido. Y las plantas crecen porque se le han acumulado nuevos tejidos. ¿Sí? Entonces, la diferencia de biomasa entre el después y el antes le da lo que es la productividad. ¿Qué plantas ustedes consideran que son altamente productivas? Las gramíneas. Fundamentalmente. Fundamentalmente las gramíneas. Y además tienen la ventaja de que son anuales. ¿Sí? Entonces, por eso, agronómicamente, la productividad se mide al final del periodo de crecimiento de las plantas. O se ve la productividad nada más de la parte útil de la planta, que puede ser el fruto, por ejemplo. Entonces, sí, Gonzalo. No entendí una cosa. Entonces, cuando yo selecciono mi grano, digamos, supuestamente, qué sé yo, 60 muestras, tomo las primeras 30, ¿se Sí, realiza el corte sobre las 60 o solamente sobre esas 30? sobre esas 30. Y después tomo las otras 30 sin Otras haberle 30. realizado ningún corte. Así es. ¿Y para qué se Así realiza es. el primer corte? Para saber qué biomasa tenés en ese momento. En el instante de tiempo cero, vos tenés que Bien, saber de qué biomasa partimos. bien, ya entendí. Eso de materia seca, de peso seco, ¿no? Sí, normalmente cuando uno habla de biomasa, se habla sobre todo cuando se trata de pasto, se habla de peso seco. Si se trata de parte de la planta útil, como pueden ser los frutos, no, es peso fresco, está claro. Pero justamente el primer muestreo para saber de qué biomasa partimos y el segundo muestreo es para saber a qué biomasa llegamos. Normalmente lo que hacen los ingenieros agrónomos es hacer una curva de productividad. Entonces van a dar un tipo de muestreo, cual tienen, supónganse, 100 unidades muestrales
y lo hacen al cabo de 3 meses. Pero ellos van muestrando en el primer mes, al segundo mes, al tercer mes, y van sacando, suponete, en el primer mes 15 muestras, en el segundo mes 15 muestras, en el tercer mes 15 muestras, y por lo general les gusta, tienden a hacerlo entre el mes de junio y el mes de abril. ¿Por qué esto es importante? Porque al ganadero le interesa saber en qué periodo, en qué época del año, plantas acumulan más masa. Es decir, en qué momento la tasa de productividad es más alta. Porque si acumulan más biomasa entre septiembre y octubre, no quiere meter el ganado a principios de septiembre porque se van a comer las plantas cuando todavía no están desarrolladas. Si otras especies acumulan más biomasa entre octubre y noviembre, y otras especies lo harán entre noviembre y diciembre. Entonces, no todas las especies acumulan biomasa de la misma magnitud en la misma época del año. Entonces, esa información la necesita el ganadero para saber cómo manejar el ganado, para ver en qué momento del año el recurso es más abundante o la acumulación de biomasa es importante, justamente para que durante ese periodo de acumulación de biomasa evitar meter el ganado para justamente no notar el recurso o no impactar sobre el recurso de forma rápida. ¿Sí? Pasto sin duda, pero que podrían haber tenido más cantidad de pasto de la que tuvieron. Entonces también ayuda a lo que es tiempos de rotación, han visto que se rotan el ganado entre potreros. Entonces, eso es importante también para saber, bueno, este potrero tiene una mayor productividad en esta época del año, el otro potrero tiene hasta tal fecha. Entonces, eso le permite conocer primero el campo para después poder manejar bien el ganado. ¿Me entendieron? Entonces, profe, por ejemplo, si en el caso ese de que se hagan varios muestreos, se podría sacar las diferencias de biomasa y, digamos, para determinar en qué mes es el que crece más, y después hacemos las acumulamos las diferencias para saber la productividad. Claro, porque al fin y al cabo la productividad final, si se tratara de anual, la vas a tener al final del periodo de crecimiento, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Él necesita hacer una curva de productividad. Es decir, la productividad, acumulación de biomasa del tiempo, ¿viste? Para saber si la curva es como un modelo de crecimiento exponencial. Si la curva es más vertical, es que se acumula más rápida, se acumula biomasa más rápidamente. Y si la curva se quiebra y tiende a ser a una tasa de crecimiento cero, va bajando y se va haciendo cada vez más plana, en ese caso ya no acumula más biomasa. Entonces, en ese periodo de tiempo, digamos que el pastizal alcanzó su madurez. Y él puede manejarlo de otra forma, ¿no? Esto, para que vean, esto lo van a ver mucho en producción animal el año que viene. Esto es lo que yo les estoy dando, es muy, por así decirlo, básico. El año que viene van a ver en producción animal bien todo el formuleo y cómo se calcula todo esto. Vamos a otra cosa. ¿Se acuerdan cuando yo les decía de las eficiencias en cuanto al ecosistema como una caja, como un sistema, donde hay entradas y salidas? Bueno, con la productividad hay eficiencias. Son más o menos usadas, pero por ejemplo está la eficiencia fotosintética, que relaciona las dos cosas que tenemos en este esquema. Relaciona toda la radiación solar, no solamente la radiación fotosintética meramente activa, toda la radiación solar con la producción primaria bruta. ¿Sí? Diferente eficiencia de asimilación o producción, porque esta sí relaciona la radiación fotosintéticamente excesiva, radiación aprovechable con nosotros
pudiera la relación, vamos a poder determinar lo que es la producción primaria efectiva, que es la relación entre la producción primaria neta y la producción primaria bruta. Es como decir, bueno, de toda esta energía bruta que tenía, ¿cuánto al fin y al cabo se convirtió, qué porcentaje se convirtió en tejido? Que eso está representado por la producción primaria neta. La producción primaria neta va a depender, lógicamente, de la tasa de fotosíntesis, el índice de área forestal, la cantidad de superficie de hojas que haya, y la tasa de respiración de la planta. Ustedes ya saben por fisiología vegetal que la tasa de respiración varía de una especie a otra y según las condiciones en las que se desarrolle la planta. Si son en condiciones óptimas, dentro de los límites de tolerancia, o tan cercano al menos óptimo, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta cuando uno habla de qué depende la producción. Básicamente de fotosíntesis, la cantidad y la respiración. Y acá tenemos la eficiencia, que es eficiencia, la primera que teníamos, es la eficiencia sintética, ¿sí? Que relaciona la radiación solar y la producción primaria bruta. Y acá tenemos de la radiación, de esa radiación, la vegetal natural, un 1%, ¿sí? Perdón, sí, un 0,1% se convierte en tejido de vegetación natural. En el trigo la eficiencia es 0,2, 0,3 en el arroz, el maíz, que es una C4, 0,5, bastante más eficiente. Y en el caso de la caña, las eficiencias son mucho mayores, del 3%, del 4%. Entonces, fíjate que si nosotros pensamos que las más eficientes son el caso del pastor sal y debajo de 100, para vamos a hablar. Profe, se escucha muy cortado. Disculpe, pero no sé. Sí, profe, se escucha muy cortado. Vamos a hablar de como una gran, para que como decía todo el entonces, voy a repetir, a ver, ojalá que haya una comunicación mejor. Voy a crear algunos programitas que tengo acá. Que les muestra vuelvo a esta diapositiva, lo que les muestra esta eficiencia de cultivos es cuánto la radiación solar total llega, es aprovechada por las plantas. Y en el caso del trigo, un 0,2%. En el caso del maíz, un 0,5%. En el caso de la caña de azúcar, un 4%. Y lo que les decía recién, que así y todo, la eficiencia no se puede decir que en términos porcentuales sea tan grande. Acá llegamos a un concepto que es la tasa de relación de la norma. Concepto muy importante. Esto hace referencia a cuánta vegetación, cuánto material vegetal medido en peso
en un momento dado. Es decir, por ejemplo, en una planta anual, la producción primaria neta va a coincidir con la biomasa, por ejemplo, en plantas anuales. Ustedes tienen un pasto, por ejemplo, un pasto anual. Ustedes le determinan la biomasa al final de la estación, va a coincidir ese valor con el valor de la productividad primaria. ¿Por qué? Porque la productividad primaria comienza, en el primer muestreo comienza prácticamente como semillas. Y al final de la estación de crecimiento se alcanza la máxima biomasa. En ese caso, la productividad primaria y la biomasa van a coincidir cuando se trata de plantas anuales. ¿Sí? Eso no ocurre con plantas como puede ser un frutal. Plantas perennes. ¿Por qué? Porque en plantas perennes la biomasa es mucho mayor que la productividad de ese año. Lógicamente porque tiene tejidos leñosos que se han ido acumulando durante muchas décadas. Y en otro caso se da al revés. Ustedes habrán escuchado hablar del fitoplancton. El fitoplancton, son algas verdes, fotosintetizadoras, que viven en aguas saladas y en agua dulce, son distintas especies. En ese caso, esos organismos, esos microorganismos, tienen un periodo de vida muy corto y una tasa reproductiva extremadamente alta. Es decir, completan en todo su ciclo de vida. Entonces, en ese caso, la productividad es muy alta, pero como al ser microorganismo, la biomasa es muy baja. ¿Sí? Entonces, eso es bastante interesante porque nosotros siempre tenemos la mente pensando en ambientes de cultivo, pero también en estos casos la productividad puede ser mayor que la biomasa. Entonces, teniendo en cuenta esto, surge lo que es la relación de la tasa de renovación de biomasa. Es la relación entre la productividad primaria neta con respecto a la biomasa. ¿Esto qué me va a indicar? Me indica básicamente la velocidad a la que se renueva la biomasa. Indica también qué proporción de la biomasa corresponde a la producción de ese año, sobre todo cuando estamos trabajando con especies perennes. Ustedes piensen en un bosque. La biomasa en relación a la productividad. Ese valor, esa división entre productividad primaria neta y biomasa en un bosque, ¿va a dar un valor alto o muy pequeño? ¿Va a dar un valor cercano a 1 o mucho menor que 1? ¿Qué les va a dar? Menor que 1. Así es. 0,000. Claro, porque ahí tenés una biomasa acumulada en los tejidos leñosos durante muchos años. Y por más que se renueven tejidos y tienen nuevas hojas, nuevas ramas, siempre va a ser mucho menor a lo que se ha acumulado durante años. Entonces, esto es lo bueno que tiene esta relación, me permite saber, bueno, habiendo hecho las mediciones correspondientes, saber tanto tejido se acumuló durante este año. Y si yo hago un seguimiento a lo largo de varios años, puedo saber efectos de distintas condiciones como clima, precipitaciones, humedad, etcétera, etcétera, sobre la tasa de crecimiento y la acumulación de biomasa año a año. De hecho, si ustedes se acuerdan de botánica, ustedes se acuerdan de los anillos de crecimiento. Justamente los anillos de crecimiento son indicadores de la productividad y de la biomasa de ese año para ese individuo. Cuanto más anchos eran los anillos de crecimiento, más biomasa es que se ha acumulado durante ese periodo de tiempo. Y también mayor es la productividad. ¿Sí? Y acá tenemos justamente lo que yo les decía, la relación productividad-biomasa en algunos de los ecosistemas. La verdad que tendría que haber hecho la tabla de nuevo,
para que se viera más claro. Pero fíjense, un bosque tropical, una biomasa debe ser de 45.000, por lo menos, toneladas mínimo por hectárea. La productividad primaria neta, fíjense, en relación a la biomasa, es muy baja. Por eso que la relación productividad primaria de biomasa da de 0,05. Veamos ahora lo que viene a ser lagos y ríos. Fíjense abajo, casi en la parte inferior de la tabla. En lagos y ríos, la productividad llega a ser 12, la relación productividad-biomasa llega a ser a 12,5, contra 0,05 de los bosques. Y en el caso del océano abierto, sobre todo en zonas costeras, llega a 41 esa relación. En ese caso, claramente, la productividad es mucho mayor que la biomasa. ¿Por qué? Porque los microorganismos son muy pequeños. Nacen nuevos, nacen y mueren en menos de 48 horas. Entonces, eso es productividad. Nacen y mueren, y se va acumulando, pero acumulan poca biomasa porque son muy pequeños. ¿Sí? Entonces, ahí tienen algunos ejemplos. Por ahí parece campo de cultivo. El campo de cultivo tiene una producción primaria neta de 150, biomasa de 1000, y una relación productividad-biomasa de 65. En campos de cultivo se tiene en cuenta sobre todo lo que son hortalizas. Entonces, haciendo una síntesis, ¿cuáles son los factores que causan diferencia de productividad primaria? Uno, diferencia en la radiación fotosintéticamente activa. Por supuesto, el índice de área foliar. Más hojas, más probabilidad de captar luz. Diferencia entre especies de los gatos respiratorios. No todas las especies tienen los mismos requerimientos de consumo de energía. Y la otra es la diferencia en la disponibilidad de nutrientes. Es decir, si se requiere o no aporte de nutrientes extras. ¿Sí? Y esa diferencia de disponibilidad puede afectar, como ustedes como buenos agrónomos que serán, se trata de que eso puede afectar mucho lo que es la tasa de crecimiento de un individuo y por lo tanto la acumulación de biomasa en el tiempo, que es la productividad. ¿Cómo afecta el clima a la producción primaria? Y fíjense, prácticamente según un modelo casi exponencial, donde te indica que exponencialmente hablando, el aumento de las precipitaciones va a ayudar a que haya una mayor producción primaria. Y lo mismo ocurre con la temperatura. Si bien la curva es sigmoide, la temperatura con su aumento va a favorecer a una mayor productividad. Es decir, que los condicionantes, las condiciones, los recursos para el caso de la productividad primaria es sumamente importante. Y en sistemas agrícolas, lo que yo les decía antes, ¿sí? La primera diferencia con ecología es que cuando uno habla de producción en agronomía, uno habla solamente de la parte que es aprovechable de la planta. Salvo en casos de lechuga, que se arranca casi todo, ¿no? Salvo las raíces, se arranca todo. Pero normalmente si se trata de un frutal, estamos hablando del fruto. Si estamos hablando de una solanácea, de una hortaliza como la papa, estamos hablando del tubérculo caulinar. Entonces, esa es la gran diferencia entre el concepto de producción primaria o productividad en un ambiente dentro de la ciencia, de la ecología y de la agronomía. Lógicamente, la producción en agronomía, la producción primaria, la producción vegetal se va a medir en peso fresco. ¿Sí? Porque no sería arruinar el producto y tener una pérdida en consecuencia. Una pérdida económica me refiero, ¿no? Y esa producción vegetal va a depender
de la producción primaria neta, cuánto tejido se acumuló en esa estación de crecimiento y cuánto se acumuló en la fracción que es aprovechable. De hecho, la selección de distintos varietales, sobre todo para frutas, se seleccionan en función del tamaño del fruto que sea más grande, además del sabor y otra cosa, pero sobre todo el tamaño. ¿Y cómo se alcanza, cómo logra el agricultor, el ingeniero agrónomo, a que esa fracción aprovechable sea cada vez más importante en la planta? Y haciendo una selección en terreno, de distintos individuos para obtener variedades que sean mejoradas. Otra es controlar la densidad de plantas en el cultivo, es decir, el marco de captación. Está claro que si pongo muchas plantas juntas donde los sistemas radicales se entrecruzan, el vigor de la parte aérea de cada una de ellas va a ser menor. Otro es eliminando competidores y depredadores, es decir, eliminando a toda gente que puede causar daño o quitarles recursos a la planta. Entonces, de esa forma, en agricultura se trata de maximizar lo que es la producción primaria. Con esto, no sé, ahora yo les pregunto si han podido entender. Con esto terminamos este teórico y quería saber si han podido entender para pasar al siguiente. Sí, profe. ¿Les quedó claro más o menos a pesar de los problemas? Entonces, Sí. descansen 5 minutos y yo mientras tanto busco la otra presentación. Ahora, ya estamos hablando, cuando hablamos de producción primaria, en biomasa de heterótrofos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora estamos hablando desde la parte animal, carnívoros, ¿no? O herbívoros. Y la producción secundaria es muy similar conceptualmente a la producción primaria. Cantidad de materiales y energía que se convierte en biomasa de heterótrofos por unidad de superficie y de tiempo. Y lógicamente un heterótrofo porque son aquellos organismos que utilizan materia orgánica como fuente de alimento. Y dentro hay distintos grupos de heterótrofos, que son, por ejemplo, los herbívoros, los carnívoros, los detritívoros. Y dentro de estos grupos también tenemos microorganismos muy importantes para los procesos como descomposición, por ejemplo, que son las bacterias y los hongos. Sumamente importantes ellos. Veamos un caminito similar al que analizamos anteriormente. Tenemos un alimento disponible, ¿sí? Y cuando se refiere a un alimento disponible es que un animal, un herbívoro, podría comer, puede tener 100 especies de plantas en un pastizal. Muchas especies de plantas disponibles. Ahora, no todas son igualmente palatables. El animal prefiere unas sobre otras. Algunas otras pueden llegar a tener efectos nocivos para la salud del animal, pero que está disponible, está disponible. Entonces, hay muchas especies que no, si bien están las plantas que pueden consumir, no las consumen primero porque no es palatable, o, por ejemplo, porque tal vez se trata de un árbol cuyas hojas son muy altas y no pueden alcanzar. Entonces, del alimento disponible, una parte no es consumida porque o no está del todo accesible o hay otras especies que son más preferibles que esas. Vemos lo que el animal consumió, lo consumido. Pero una vez consumido, una parte no es asimilado. No es asimilado y por lo tanto son tejidos que son expulsados con las heces, sobre todo mucho en los perros con la celulosa. Si bien tienen estómagos preparados para digerir y aprovechar la celulosa, la mayor parte de los residuos de los heces de los herbívoros es celulosas o tejidos duros muy por ahí moderadamente lignificados, etcétera, etcétera. Es decir, aquí llegamos a este punto, aquello que puede ser asimilado, es decir, aquello
que va a pasar del tubo digestivo ya al torrente sanguíneo. Cuando hablamos de asimilación, ya hablamos de que pasó de ese tubo digestivo al torrente sanguíneo. Tontamente no he puesto a grabar, discúlpenme, voy a contarles rápidamente para atrás y lo grabo así les queda. No, yo lo lamento, chicos, pero ustedes rétenme. Si no me retan, yo acuérdense que soy viejito ya. Ahí va la grabación. Tampoco me di cuenta que no estaba grabando. John, repito más o menos lo mismo rápidamente para que quede en la grabación. Así ustedes cuando quieran repasarlo, lo pueden repasar completo. Ahí estamos. Bueno, como les decía, la producción secundaria conceptualmente es similar a la producción primaria y es la cantidad de energía y materiales que se convierten en biomasa heterótrofos por unidad de superficie y tiempo. Y los heterótrofos son organismos que utilizan la materia orgánica como fuente de energía y como fuente de materiales. Y tenemos grupos como los herbívoros, los carnívoros, los detritívoros y microorganismos muy importantes en el proceso de descomposición, como son bacterias y hongos. ¿Cuál es el camino que sigue todo el alimento disponible hasta convertirse en tejidos, en producción secundaria? Del alimento disponible hay una parte que no se consume. ¿Por qué? Porque es inaccesible, porque pueden ser hojas de un árbol que es muy alto, o porque son especies que son menos palatables, por lo tanto se las deja de lado. Entonces, o porque es un animal, si es un consumidor secundario que está tratando de atrapar a un consumidor primario, el animal puede ser muy rápido y se le escapa. Entonces, ahí viene lo que puede consumir. De aquello que consume, mucho es eliminado con las heces, porque no es posible digerirlo. Sobre todo en los herbívoros ocurre con muchos tipos de celulosa y sobre todo aquello que está ligeramente lignificado. Ahí va a quedar dentro del tracto digestivo y ya con la posibilidad de pasar al sistema circulatorio, a la sangre, lo que es asimilado. De eso que es asimilado, una parte de esa energía que ya entró al torrente sanguíneo, que fue hacia los tejidos, una parte se utiliza en la respiración, en el propio mantenimiento. Y recién ahí tenemos lo que es la producción secundaria, es decir, tejido nuevo que se formó durante un periodo de tiempo y que por lo tanto provocó un aumento o peso del animal. ¿Cuál es la influencia de la producción primaria sobre la secundaria? Y bueno, es una relación dentro de todo bastante directa. Esto parte del concepto de que si el herbívoro tiene mucho alimento, va a ganar peso con facilidad. Por supuesto, eso incluye no solamente que haya mucho alimento, sino que tiene que depender también de lo que es la calidad del alimento. Y acá vamos a entrar a jugar con algunas eficiencias. Igual que les mostraba con la producción primaria, hay eficiencias de la producción secundaria y es muy interesante jugar con ellas y tiene bastante utilidad para el uso ganadero. Partimos del concepto de que el alimento disponible es aquel que puede ser consumido por un animal. Entonces tenemos la primera eficiencia, que es la eficiencia de asimilación, que relaciona el alimento asimilado, lo que asimiló, sobre lo que consumió. Es decir, esto va a depender del tipo de alimento, de sus características, sobre todo nutricionales, y la característica del tubo digestivo del animal. ¿A qué me refiero? Evidentemente, siempre uno, en la actividad ganadera, trata de sembrar pastos cuya calidad nutricional sea mayor. Por lo tanto, si para aumentar, si es mayor
la idea es que sea mayor la calidad del alimento, también un porcentaje mucho más grande de ese alimento va a ser aprovechado por el animal, va a ser asimilado. Entonces, por eso que se busca tanto sembrar ciertas variedades de pastos, porque sabe que va a ser más fácilmente asimilable y por lo tanto la ganancia en peso que va a tener por unidad de tiempo va a ser mayor. Y también depende de las características del tubo digestivo del animal. Lógicamente una vaca ya tiene 4 estómagos y tiene todo su tubo digestivo preparado para digerir, por ejemplo, pastos, incluso pastos duros. Hay otras especies, como ciervos, que no tienen un tubo digestivo tan especializado, y hay otros animales que pueden ser conejos y demás, que no son tan buenos en la digestión. Por eso ellos dependen de un alimento de mucho mejor calidad, mientras que una vaca o un caballo pueden ampliar su nicho en cuanto a especies, dado que pueden incorporar inclusive especies nutricionalmente no tan buenas, porque tienen un tubo digestivo muy bien preparado para digerir ese tipo de alimentos. Otra eficiencia es la de producción, y relaciona la producción secundaria con respecto a lo asimilado. Es decir, cuánto de eso que ya pasó al torrente sanguíneo, estos nutrientes que pasaron al torrente sanguíneo, se convirtió en nuevos tejidos, teniendo en cuenta que una gran parte tiene que ser gastado en el propio mantenimiento, en la respiración, y una parte va a disipar en forma de calor. Entonces va a depender mucho del tipo de metabolismo que tiene el organismo. Si es, en el caso opuesto a la diapositiva, homeotermo o heterotermo, y en realidad es endotermo o es ectotermo. Si es endotermo, tiene que gastar mucha energía metabólica para poder procesar el alimento y mantenerse. Si es un ectotermo, gasta menos energía, mantiene una temperatura constante, pero tiene que gastar menos energía porque lo hace mediante un comportamiento de exponerse o no al sol. Y otro factor que depende mucho de la eficiencia de producción es la movilidad del animal. Mayor movilidad, gasto energético. Menos movilidad, menos gasto energético. Entonces, hay que ver mucho cuánto consume para el propio mantenimiento y cuánto va a disipar calor. Entonces, es muy importante que esto tengamos en cuenta este tipo de relaciones. Estas eficiencias son bastante importantes. Y veamos en ejemplos concretos. Ahí tenemos, por ejemplo, microorganismos. Tenemos, por ejemplo, invertebrados. Estoy viendo la tabla de superior. Estoy viendo que hay vertebrados homeotermos y heterotermos. En realidad quiere decir endotermos y ectotermos, les aclaro. Porque el libro del cual lo tomé es el de Sarmiento de 1984, que ya es muy viejo, digamos, por así decirlo. Fíjense entre los herbívoros. La eficiencia de relación de asimilación con lo consumido y la producción sobre lo asimilado. Fíjense que dentro de los herbívoros hay mayores diferencias entre lo que es producido sobre lo asimilado. Es decir, que eso depende de la movilidad del animal. Si volvemos a la diapositiva anterior, va a depender y si el animal es endotermo o ectotermo. ¿Sí? Entonces, en esos casos, fíjense que la eficiencia es mucho mayor en aquellos animales que son ectotermos, que no tienen tanto metabólico energético, ¿sí? Para mantener la temperatura corporal, como es el caso de los vertebrados endotermos. Y fíjense que la eficiencia es mucho mayor en los invertebrados, porque además ellos tienen normalmente escasa movilidad y un cuerpo más pequeño, menos superficie para disipar calor. Y que ellos son casi poiquilotermos, les diría, ni siquiera son ectotermos, son casi poiquilotermos, tienen
su temperatura corporal va directamente en función de la temperatura ambiental. Veamos los carnívoros. Los carnívoros, otra vez, la eficiencia entre ellos, la eficiencia que relaciona la asimilación con el consumo es parecida a todas. Y otra vez, hay diferencias en la eficiencia de producción, la relación producción con la asimilación. Ahora veamos la eficiencia de asimilación con el consumo entre herbívoros y carnívoros. La primera columna y la tercera columna. Fíjense que los valores de ese tipo de eficiencia de los carnívoros, que da 0,8, es mucho más grande que la de los herbívoros. ¿Y por qué? Y acá tiene mucho que juego el tipo de alimento. El poder nutricional que tienen las carnes rojas es mucho más alto que de cualquier tejido vegetal. No importa la especie de planta que sea, siempre nutricionalmente tiene mucho más proteínas, vitaminas, la carne que cualquier tejido vegetal. Es por eso que, por ejemplo, los animales herbívoros, para poder engordar, comen hasta un volumen 10 veces mayor de alimento que lo que haría un carnívoro. Carnívoro con poca carne está hecho, un herbívoro necesita grandes cantidades de plantas para poder satisfacerse, simplemente por diferencias nutricionales entre uno y otro. Fíjense que en la eficiencia de producción, que depende si es endotermo o es ectotermo, no hay diferencia entre la columna y la cuarta. Eso es para que vean qué importancia tiene la parte nutricional en el caso de que ustedes se dediquen a la ganadería. Hay un ejemplo similar con la eficiencia de crecimiento que relaciona la producción, la eficiencia de producción, la eficiencia de asimilación con el alimento consumido, lo tienen en la tabla de abajo, en donde, claro, esta eficiencia de crecimiento, fíjense que para los vertebrados homeotermos, es decir, que tienen gasto energético, es mayor en los herbívoros mayor en los carnívoros que en los herbívoros. Y si nosotros vemos solamente dentro de corro, fíjense que los invertebrados carnívoros tienen un valor mucho más alto, y eso tiene que ver mucho también con que es un animal muy pequeño y casi no tiene gasto energético. En fin, es una tabla bastante parecida a la superior, nada más que con otro tipo de eficiencia, y los resultados son los mismos. En el libro de Smith van a encontrar esto que le llama él eficiencia trófica, que quiere ver cuánto es la energía que va pasando de un nivel trófico a otro. Entonces, relaciona lo que se consumió en un nivel trófico respecto a lo que se produjo en el nivel trófico anterior. Y eso lo tienen diagramado en la figura de la derecha, en donde comenzamos con lo que se consume. Es el mismo diagramita del principio que le mostré, de lo consumido, una parte se va con las heces, recién viene lo asimilado. Bueno, es exactamente lo mismo. De lo consumido, una parte se deja de consumir porque se van por las heces, otra parte se ingiere, una parte no está disponible, otra se ingiere, y la D es detrito, o desechos, se va como desecho, de ahí tenemos lo asimilado, y de lo asimilado para llegar a la producción secundaria, una parte se pierde como respiración. En términos porcentuales, si viéramos, en valores relativamente absolutos, si partiéramos de que el alimento disponible fueran 1000 unidades de lo que ustedes quieran, 1000, que haya 1000 de algo, fíjense que se va a ir, no se va a poder aprovechar porque es alimento que no está disponible, porque es muy grande, porque es muy rápido, porque está muy alto, no está disponible para el animal. 200 unidades sí están disponibles,
las captura, pero muchas de esas unidades las come, pero unas 130 de esas unidades se van con los desechos, con las heces, y solamente 70 pueden ser asimilados, pasan al torrente sanguíneo del animal. De eso, 50 se van los gastos respiratorios, del propio mantenimiento, los gastos energéticos. Por eso no es lo mismo un endotermo que un ectotermo, ni un poiquilotermo. Y solamente 14 de esas 1000 unidades llegan a convertirse en tejidos nuevos, ¿sí? En producción secundaria en un tiempo determinado. Como ven, es muy bajo el porcentaje con respecto, pongámosle, a todo lo que hay disponible. Una comparación un tanto tonta, ¿no? Sería más razonable comparar lo que ingirió el animal con respecto a lo que realmente se convirtió en producción secundaria. Es decir, si ingirió 200, 14 se convirtió en producción secundaria, es decir, un 7%, entre un 5 y un 7%. Y ahora esto se lo pongo también del libro viejo de Sarmiento, perdón, de Fernández Alés, me confundí. Un libro muy cortito, Ecología para la Agricultura, se llama, y lo tienen en la bibliografía. Y acá partimos, fíjense, les da algunas indicaciones para que puedan interpretar el gráfico. Las flechas negras es el alimento consumido. Lo que no se asimila está en flechas más, un negro más clarito, en gris. Y lo que se respira está en flechas discontinuas. Un aspecto importante tener en cuenta es que la producción secundaria decrece a medida que sube el nivel trófico. Es decir, la producción que tenemos, la producción primaria, es mayor que la producción secundaria vista por herbívoros. Y esta, a la vez, la producción de herbívoros es mayor que la de carnívoros primarios. Y la de carnívoros primarios es mayor que la que va a tener carnívoros secundarios. Es decir, está mostrando, ustedes tenemos arriba una cadena trófica de herbívoros y por abajo tenemos una cadena trófica de detritívoros. Fíjense que la flecha oscura de una producción primaria neta de 100, 25, solo 25, cuarta parte, pasa al siguiente. Y de esa cuarta parte, 12,2 unidades se van a perder para el propio mantenimiento. Solo 0,16 unidades van a pasar al tercer nivel trófico, que pueden ser los carnívoros. ¿Sí? Es decir, esto lleva una realidad. En las cadenas tróficas raramente tienen más de 5 o 6 eslabones. ¿Por qué? Porque hay un costo energético y solamente se puede mantener esa cantidad de eslabones dentro de la cadena trófica. Y ya después no hay más energía. ¿Sí? Si vamos hacia abajo, hacia la parte de los dedos, vemos que hay un 71% que es de la producción primaria neta y otra de herbívoros que hicieron un aporte sobre todo un 12%, un 12,5%, sobre todo en forma de heces, que van a pasar a formar parte de los detritos. Y fíjense que al siguiente nivel de los sapróboros llega un 82%, casi un 82%, pasa de ese nivel al otro. Y fíjense que casi un 82% se pierde también por respiración. ¿Por qué es esto? ¿Por qué un 82 pasó a ese nivel trófico y casi un 82 se va en respiración? Y porque son microorganismos. Son microorganismos de vida muy corta, se reproducen muy rápido, y en este caso la producción es mucho más alta que la biomasa. No acumulan biomasa ellos. ¿Sí? Entonces sí pueden ver como la energía también en la cadena trófica de los detritívoros también va disminuyendo de un nivel a otro y por lo tanto la cantidad de eslabones que tienen estas cadenas tróficas tampoco es mucho.
es bastante cortito, ¿sí? Eso para que más o menos es mucho más complejo. De hecho, saben que toda esta parte de la ecología que tiene que ver con cadenas tróficas, con producción primaria, con producción secundaria, es un objetivo muy grande de muchos investigadores en ecología, porque los pastizales son, desde el punto de vista ecológico, fascinantes a partir del momento en que su mayor biomasa está bajo la tierra. Nosotros vemos menos de 1/3 de la biomasa total del pastizal que está en superficie, la parte emergente, la parte aérea de la planta. La mayor parte es subterránea. Por lo tanto, crea cadenas tróficas muy interesantes donde participan insectos como son las hormigas, lombrices, ácaros, nemátodos, todo un mundo que normalmente no está muy estudiado. Entonces, concluyendo, la energía en los niveles tróficos disminuye casi 10 veces al pasar de un nivel trófico a otro, ¿sí? Por tanto, la cantidad de eslabones de la cadena trófica, que en esta figura son 3 para la cadena de herbívoros y 3 para la cadena de los detritívoros, normalmente esos eslabones no suelen superar la cantidad de 4 o 5 eslabones, justamente porque no queda energía, va disminuyendo a lo largo de la cadena trófica. Y esto, perdón, se me fueron las diapositivas. Y recuerdan cuando hablamos de pirámides poblacionales, ¿sí? Resulta que hay una forma interesante y muy parecida a las pirámides poblacionales para representar la cantidad de materia o energía en cada nivel trófico. Entonces, en la barra inferior se representan los productores primarios. La siguiente, los consumidores primarios. Y en la superior, los consumidores secundarios, terciarios o aquello que corresponde. Entonces, fíjense que de eso depende de cada proyecto, de cada autor, pero básicamente la pirámide ecológica tiene una diferencia grande con lo que habíamos visto de la pirámide poblacional. La pirámide poblacional podría ser más ancha al medio y delgada abajo, o más ancha arriba. ¿Por qué? Porque si en una población habían pocos recién nacidos y habían mucho más adultos, la pirámide podría quedar invertida. En este caso eso no es posible. En la pirámide ecológica no hay ninguna posibilidad de que resulte estar invertida. Siempre la barra inferior de los productores primarios va a ser mucho mayor que las otras. ¿Por qué? Porque esto está regido por las leyes de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, y una parte se pierde en forma de calor, ¿sí? Es decir, para que haya un eslabón de consumidores primarios o herbívoros, la cantidad de energía de productores primarios tiene que ser mayor. ¿Y eso a qué lleva en la naturaleza? Algo muy... Ustedes habrán visto documentales de África en donde salen grandes manadas de ñus o animales que migran buscando nuevos pastizales, y son cientos de miles, casi toda la pantalla de la tele les queda cubierta por esos animales. Y ustedes saben que pasan por lugares, por territorios donde hay leones y distintos cazadores, leopardos, hienas, que son más bien territoriales. Pero nunca la cantidad de leones se puede comparar y nunca va a ser mayor la cantidad de leones a la cantidad de presas, a la cantidad de ñus. Siempre, si hay 1000 ñus, van a haber no más de 100 leones. A lo sumo 90 leones, 50 leones en todo ese territorio. Justamente por esto, porque las cadenas tróficas tienen eso. La energía llega a un momento que no puede crear, se agota y no puede crear nuevos eslabones. Y la cantidad de individuos que hay en cada eslabón
va disminuyendo como esta pirámide trófica, es decir, siempre va a haber más cantidad de productores primarios, un poco menos de consumidores primarios, mucho menos de consumidores secundarios y muchísimo menos de consumidores terciarios. ¿Estamos? Lo que ustedes ven en la diapositiva, por ejemplo, en la fotografía, en la imagen inferior, es que han puesto también descomponedores, es decir, han puesto productores primarios y en la barra del medio han puesto consumidores C1, consumidores primarios, y D1, porque también tiene detritívoros. Y nosotros nos podemos pensar, ahí está mezclando las dos cadenas tróficas, la cadena de los detritívoros y la cadena de los herbívoros. ¿Sí? Por eso dice D1, C1, D1. Y en el caso de la imagen superior, lo que es particionar a la planta. ¿Sí? Pone las raíces, pero también pone los desechos, la parte viva, la parte muerta. Lo único que ha hecho es a cada componente de cada nivel trófico darle su parte o destacarlo, nada más. En nuestro caso solamente vamos a ir con la pirámide así limpita. Productores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, lo que corresponda. Y acá vamos a analizar una visión de Stephen Friedman para ir terminando, que son de la energía que ingresa al ecosistema, cuál energía, de dónde proviene la energía para la producción de los alimentos en un ambiente agrícola. Entonces él diferencia una energía ecológica y una cultural. La ecológica son las fuentes naturales de energía, luz, biomasa, agua, en algunos casos en zonas de secano, de cultivos de secano, y la energía cultural que proviene, es aportada por el ser humano. Y acá diferencia en dos, en la energía biológico-cultural y la cultural industrial. Por ejemplo, la biológico-cultural es la actividad de labranza de la tierra, por ejemplo, el agregado de estiércol de animal. En cambio, la energía cultural e industrial es aquella que deriva de combustibles, fertilizantes artificiales, el mismo uso de energía eléctrica. Todo eso lo divide don Stephen Friedman para diferenciarlo uno de otro en distintos ecosistemas agrícolas. Y acá el mismo autor pone en evidencia cuál es la tasa de retorno respecto a la invertida en términos energéticos. ¿Cuánto se invierte para un tipo de cultivo y si el balance es positivo o negativo? Por ejemplo, una producción regada por medio de inundación, en el cual me da un balance negativo porque tengo que invertir 38 unidades de energía para obtener una unidad de cultivo. Todo lo que ven con negro hacia la izquierda son balances negativos. Es decir, en costo energético, no en dinero, es más lo que tiene que invertir el productor para obtener X rendimiento. Mucha energía tiene que invertir para obtener X energía de rendimiento. Según este autor, si nos vamos para abajo, los valores con una producción de tipo más ecológica, más haciendo caso a los principios de la agroecología, en ese caso, supuestamente el balance se hace positivo. ¿Por qué? Parte de la base de que, como no tiene que incorporar muchos insumos, sobre todo de tipo industrial, en ese caso, entonces, la cantidad de energía exosomática que tiene que aportarse es menor y, por lo tanto, el balance a favor de un rendimiento con menos uso de gasto energético es mayor. Esa es la idea, la filosofía que hay detrás de todo esto. Con esto terminamos estas dos clasecitas. No sé si tienen alguna pregunta, los escucho.